Bien amigos, seguimos rápidamente, como lo habíamos comentado, al final de la columna lectura teníamos la columna de los martes también de el profesor Julián Mazzoni, que Julián integra el CODICEN, el directorio del CODICEN, en representación de los docentes, electo por los docentes, consejero allí. Nosotros todos los martes intentamos hablar un poco con él de la educación, de la visión que tiene el CODICEN, pero también la visión que tiene la representación de los docentes, que nos parece muy importante. Y como quedamos en la columna anterior de que se viene la reforma de los bachilleratos, se viene la implementación de la reforma, y yo le preguntaba, a razón de no estar muy empapado en el tema, de que cómo pasaban algunas materias a hacer talleres, otras en materia de tener menos tiempo, cómo impactaba. Y bueno, Julián ha tenido, el equipo de docentes ha tenido reuniones permanentes con los colectivos docentes de varias materias, y bueno, hoy vamos a conversar un poco de ello en el día del cumpleaños de Julián Mazzoni. Así que bienvenido a la tarde, feliz cumpleaños y gracias por atendernos igual en un día tan especial, Julián. Bueno, Mario, gracias a vos y bueno, tengo que trabajar el día del cumpleaños como corresponde al cargo que desempeño. Está bien, ¿no? Ahí, está bien. Ya aprovecharé el fin de semana para estar con amigos y familiares. En realidad, sí, como vos decís, hemos estado teniendo reuniones con diferentes colectivos. En realidad la reacción más fuerte ha venido del sector de secundaria, no tan así lo de UTU en el sentido de esta transformación del bachillerato, que los afecta mucho, pero como tú sabes, UTU está en muchos asuntos y particularmente con los problemas de violencia que los ha quejado recientemente, que los tiene muy preocupados. Y realmente, en una situación de esa, ponerse a pensar en una transformación educativa parece que es difícil, porque lo primero es salvar el pellejo nada más, ni nada menos, ¿no? Hemos acompañado a los trabajadores de UTU allí en la escuela de la Cruz de Carrasco, que sufrió el atentado terrible ese que hubo en estos días, y bueno, sí, los compañeros están muy preocupados por esos temas. En el caso de secundaria, sí, como tú señalas, hemos recibido el jueves pasado una delegación de los profesores de geografía, fueron recibidos por 3 de los consejeros, la consejera Daisy Iglesias, el consejero Juan Gavito y quien habla. Tuvimos una reunión interesante, hubo una movilización fuerte en la puerta del CODICEN, había un grupo muy grande de profesores de geografía preocupados por la situación. Ellos están reclamando que se modifique en el ciclo básico ya, después hablan de bachillerato, pero en el ciclo básico, en tercer año o en el 9º año, digamos, actualmente, que se retome porque se sacó el tema de la geografía del Uruguay. Nadie entiende por qué geografía del Uruguay desaparece, pero eso es así. Y aparte es como terrible. Muy básico, ¿no? Algo muy básico, como saquen las vocales del abecedario, es una cosa extraña. No, parece que sí, Sí. Y parece que va a tener sus consecuencias desde el punto de vista de nuestra cultura general, eso no cabe duda, pero también desde el punto de vista de cómo se concibe la integración en el mundo, porque vos no te podés integrar si no tenés claro qué es lo que vos tenés. Claro. Obviamente que la enseñanza de la geografía en 7º y 8º ubica en el contexto global, pero finalmente tendrías que aterrizar en tu lugar. Bueno, esto lo están reclamando, pero además están reclamando la eliminación posible de la geografía en el bachillerato. Geografía en el bachillerato no existía hasta la reformulación 2006, que fue yo en ese momento presidía la mesa permanente de la Asamblea Nacional Técnico Docente y participamos en el año 2006 en la reformulación, la llamada reformulación 2006, y ahí la Asamblea recomendó la incorporación de la geografía en el bachillerato, que permite también un análisis muy interesante de la realidad global
y las relaciones, la geografía económica y demás. Estaba siendo muy provechoso para el desarrollo de la ciencia geográfica y del estudio en el ámbito de la formación docente. Esto lo fundamentaron el otro día. Claro. Vienen con mucha preocupación por ese lado. Después, en el día de ayer, tuvimos una reunión con la llamada coordinadora de profesores de filosofía. ¿Por qué? Porque, bueno, hay autoconvocados por un lado, hay una asociación de profesores de filosofía del Uruguay, hay, por otro lado, militantes sindicales de FENAPE, que son profesores de filosofía, que se han organizado por separado, pero finalmente hicieron converger sus puntos de vista. Bien. Ahí hay una preocupación importante con el tema del mantenimiento de la asignatura, la reducción de horas, pero sobre todo, en realidad ya lenta, pero seguramente se va produciendo que más allá de los reclamos un poco individuales de las asignaturas, se va viendo la globalidad de la propuesta y la preocupación claro. por la tendencia esa que nosotros ya señalamos en el ciclo básico, que es centrar todo en las competencias en detrimento de los contenidos y particularmente en detrimento de las asignaturas. Porque los contenidos de pronto se les puede buscar alguna vuelta, pero el caso es que contenidos en materia de construcción pedagógica sin la asignatura detrás, con su epistemología, con sus bases y con sus bases didácticas, es muy difícil. Entonces, si vos, en el cambio de nombre no solo está el problema de qué pasa, quién va a dictar la asignatura, si va a tener menos horas o no, sino que también está qué fundamentos va a tener ese tipo de asignatura. Después recibimos profesores de astronomía, preocupados porque también el caso de la astronomía prácticamente desaparece. Hay una reacción interesantísima. Hubo una carta de un astrónomo uruguayo, Falco, tengo que averiguar si no tiene parientes en nuestro departamento, sí, puede ser, especialista en lentes gravitacionales. Estuve siguiendo un poco su currículum y además director de telescopios del Smithsonian Institute de los Estados Unidos, que envía una carta tanto al ministro de Educación como al presidente del CODICEN solicitándole que revean la decisión de eliminar astronomía de nuestro bachillerato. Yo siempre he sostenido que es insuficiente la cantidad de horas de astronomía que tenemos y solo la tenemos en cuarto. A mí me parece que habría que ampliarla por lo menos en las orientaciones que tienen que ver con la ciencia, para profundizar la concepción. Y esto obviamente se asocia con la física, se asocia con la química, se asocia con la matemática. Es una asignatura que hace una síntesis importante, pero que tiene su propia epistemología, que tiene su propia estructura y que históricamente en nuestro país, desde el siglo XIX, existe como asignatura en secundaria. Así que parece que, bueno, es una gran preocupación en ese sentido. Después, se suma a eso una carta de los estudiantes que han concurrido representando a Uruguay a la Olimpiada de Astronomía y que han representado con mucho éxito a nuestro país, incluidos delegaciones importantes de nuestro Liceo Departamental de La Valleja, ¿no? Del Instituto Eduardo Fabini, inspirado en el trabajo del profesor Rodrigo Sierra y del profesor Pombo, que han estado trabajando y llevando alumnos nuestros a participar en esas instancias, que han venido con menciones, con medallas y demás. Ese grupo de estudiantes que ha participado en la Olimpiada también envía una carta a las autoridades solicitando que se revise esa decisión. Se agrega a esto la posición de los profesores de física, que si bien no tienen pérdida de horas, señalan que les parece muy complicado y no atendible que se incorpore la robótica junto con la física. Nadie entiende por qué. Se ve que alguien dijo, bueno, tenemos que tener robótica, ¿a quién se la ponemos? Sí. Bueno, a física. Entonces, no tienen la formación,
Para algunos la tendrán y otros no, pero Claro. no, es decir, en el profesorado no se estudia, piensan hacerle algún curso para que puedan incursionar en la robótica, además de la clase de física. Yo estaba pensando ahora, yo después estuve averiguando, la palabra robot Sí. la inventó un escritor checo que se llama Karl Čapek. Es un escritor de ciencia ficción. ¿Puedo decir que le calzaría más a literatura entonces? Y yo no sé, pero se le podría haber ocurrido también. Estudie la obra de Karl Čapek en literatura y además, de robótica. ya de paso, busque lo que es un robot según Karl Čapek y demás, y después avance en la construcción de... y nadie está en contra de la robótica. Yo iba a proponer los docentes de historia, porque como antes no había, ahora hay, bueno, ahora cárguense en la robótica. Bueno, nadie está en contra de la robótica. Yo he visto cosas maravillosas que hacen en los CEILAB, los muchachos de ciclo básico y también pero ese hilo conductor generás profesores, ¿no? Si vos mantenés ese hilo conductor de robótica, que está bien, porque después decir, sí, bueno, pero ahí son docentes talleristas y las maestras, bueno, pero de esos talleristas y de esas maestras y de esa especialización, ese hilo conductor, puede llegar a tener un profesor de robótica que no es el profesor de física, ni el de literatura, ni el de historia. No, por eso, es decir, hay que trabajar, es decir, eso sí es un ambiente de taller, digamos, el trabajo con la robótica. Claro. Ahí están los CEILAB, se llaman así, los laboratorios que trabajan sobre robótica y han hecho cosas muy buenas, eso no. Pero es un taller, no es una asignatura. No sé si en algún momento es física habrá tampoco. Claro, no es física tampoco. No es física, tendrá elementos de física, pero también tiene elementos de computación en cantidades importantes, es decir, los profesores de informática podrían ser ellos también. Es decir, aquí hay como que Julián, se han ido agregando cosas. Julián, con mucho respeto pregunto. ¿Nadie se le ocurrió pensar en la Facultad de Ingeniería quién da la parte robótica para la ingeniería y ver para abajo si le corresponde a un profesor de física o hay algo? Porque bueno, aquí da la sensación de que se hizo una encuesta en la cual yo no confío plenamente, y los gurises plantearon algunas cosas y dicen, bueno, ¿y cómo respondemos a esto? Así, asá, sacá unas horas de aquí, agregá tal asignatura, tal cosa. Pero agreguemos ahora que los profesores de economía se les sacan las horas de economía y se pasan a una cuestión que se llama emprendedurismo, que nadie tiene muy claro lo que es por ahora. Y eso preocupa también, porque en el bachillerato la introducción de la economía ha sido importante en el sentido de ubicar a la gente también en el proceso de globalización. Incluye también después clases de contabilidad que no son de economía, son de contabilidad, donde se enseña a organizar una empresa y demás. No es que no exista. Y el otro tema es la preocupación por la educación financiera, que a todos les parece bien, pero que también se da. Es decir, pero la economía es una asignatura mucho más global que esas cosas que también estaban presentes en el programa de ciencia económica y demás. Así que hay un revulsivo muy grande, y me queda todavía una entrevista para correr esta semana, todavía no la hemos fijado bien, pero ya se han conectado conmigo los profesores de educación física, porque hay también una gran movida en educación física, en el sentido de que dejan de tener la asignatura y pasan a tener, digamos, talleres u otro tipo de trabajos que les preocupan mucho y que, bueno, han generado reacción. A mí cada vez me da más la sensación de que si el ciclo básico está teniendo problemas en la instrumentación, el bachillerato va a ser mucho peor. Y por lo tanto yo ya estoy pensando en que hay que buscar la reconsideración de todo esto que está planteado en el documento que ahora se envió a las asambleas técnico-docentes para que se pronuncien. Obviamente nosotros ya lo tenemos, lo hemos trabajado, y todas estas
organizaciones a las que me referí, también lo han trabajado. Yo creo que el movimiento que va a haber a continuación va a ser muy grande. Y todavía no hemos hablado de los estudiantes. Claro, a eso pero los estudiantes, ¿cómo llega a los chiquilines después todo eso? No, porque además los estudiantes tienen su posición. Nosotros el jueves de la semana pasada recibimos una delegación de estudiantes del Bausá, el gremio del Bausá, sí, que había ocupado el liceo y que para desocupar, cuando fue la policía, exigieron que los recibieran las autoridades. No todas las autoridades estuvieron dispuestas, pero 3 de los consejeros nos comunicamos con la directora para informarle que los recibíamos a los muchachos. Tuvimos una reunión muy interesante, en la cual, entre otros planteos, estaba el rechazo a la transformación educativa del bachillerato, y nos informaron que hay una coordinación de 20 o más gremios estudiantiles de la zona metropolitana que quiere hacer un planteo en este sentido y que está dispuesta a movilizarse. Claro. Así que todavía falta eso. Hay aportes de todo tipo para analizar y conjugar con esta propuesta. Y después está la preocupación de la gente que está estudiando las asignaturas, claro, que de alguna manera están cuestionadas, o sea, la formación docente también va a estar presente. Aquí se maneja, digamos, una serie de elementos que permiten pensar que va a haber una resistencia muy fuerte a esta transformación, más aún de la que ya hubo para el ciclo básico, ¿no? Es que si uno te escucha con atención, Julián, nota o le da una sensación por lo menos de fragilidad o de una sensación de que no hay un trabajo fino. Es como muy, y no quiero usar palabras que no correspondan, pero para mí bastante precario cómo está encarado, porque quedan un montón de incertidumbres en cada cambio propuesto. Sí, quedan muchas, y queda, digamos, una situación un poco caótica, porque, bueno, a todo esto se suma que el conjunto de los docentes del país no están convencidos de que esta transformación pueda servir desde el punto de vista del avance de la educación pública en nuestro país. Claro. Entonces, esto es realmente preocupante lo que tenemos por delante. Julián, como siempre agradecerte un montón este espacio que nos permitís conversar de la situación de la educación desde el punto de vista del CODICEN, desde los consejeros del CODICEN. Sé que tenemos una charla previa, una columna previa el martes 5 de septiembre, pero el 7 de septiembre se viene el cierre del conversatorio de emergencia cultural y transformación educativa. Capaz que el martes profundizamos un poco lo que se va a hablar el jueves, pero sí, ya estamos trabajando en eso, sí. Va a estar Claudio Invernici y Fernanda Lanís. ¿Cómo se evalúa lo que ya sucedió previo a este último? Bueno, esto está, nosotros lo venimos evaluando muy bien. Nos parece que esta última va a ser importante para resumir un poco, porque ha sido un poco disperso. Son, digamos, personalidades importantes de la análisis pedagógico, que nosotros no le pusimos ningún tipo de encasillamiento, digamos. Ellos reflexionaron con total libertad y han hecho aportes fundamentales, pero ahora necesitamos de alguna manera hacer una síntesis. Confiamos en que tanto Fernanda como Claudio logren esa, que han estado en todas las instancias anteriores, logren hacer esa síntesis. Y después insistimos nosotros que vamos a publicar todo, digamos, ya le estamos pidiendo correcciones y demás de lo que tenemos escrito, que han presentado ellos, porque ha sido muy coloquial. Entonces ahora necesitamos darle una forma escrita más prolija, digamos, que es lo que estamos haciendo. Qué buen trabajo va a resultar de todo eso. Julián, como siempre agradecerte. Martes que viene te convocamos nuevamente, redondeamos del tema de los conversatorios de la emergencia cultural y del tema que va a seguir avanzando. Hay más reuniones con docentes que faltan, están las reuniones con los estudiantes y está esta transformación educativa que nos deja
más preocupaciones que Sí, certeza. este jueves y viernes vamos a estar en Maldonado y Rocha, Ujú. en contacto con los docentes del país, porque como te he dicho, esas salidas sistemáticas que teníamos el año pasado se nos han complicado un poco este año porque he tenido mucha cosa aquí en Montevideo, pero bueno, jueves y viernes vamos a andar por Maldonado y Rocha, y lo de Maldonado es una pasada en realidad por Pan de Azúcar para el aniversario de la escuela técnica Ujú. que nos invitaron, y después vamos a ir a La Paloma y Rocha. Y Bien. después nos va a quedar todo el departamento de Maldonado para dentro de unos días más, que tenemos que planificar eso, y finalmente La Valleja, porque yo Claro. ya he dicho que el Que último lugar, cierra La Valleja, está bien. nadie es profeta en su tierra, parece. Vos querés llegar con buena experiencia a esta tarea acá por las dudas, porque veo que uno critica a veces más a los que conoce que a los que no Y conoce. por supuesto Por la que es duda, así. entonces vengo con Es toda natural, yo Es soy así. minuano y sé Sí. cómo somos nosotros. Ni hablar que sí. Así que, como buen minuano cumpliendo años, levante una copita esta noche, disfrute y nos Vamos a vemos el tomar martes que una viene. a la salud de los amigos. Bueno, Que pasen un muy abrazo bien. grande. Chau, Chao, Julián. chao. Amigos, pasó por aquí por la tarde de la 98.5 el profesor Julián Mazzoni. Nosotros nos vamos porque ya es hora de irnos. Nos pasamos un poquito, última tanda, y nos encontramos mañana a partir de las 13:30 aquí en la 98.5.